Vamos a estudiar un poco las leyes de Mashiach Maimónides. Vamos a repasar un poco algo que ya habíamos iniciado, interesante. Hay dos capítulos en la obra de Maimónides. Ahí voy a silenciar. Hay dos capítulos en la obra de Maimónides que hablan de Mashiach, como muchas veces dijimos. Al final de toda la codificación de todas las halajot de la Torá, vienen las leyes de Mashiach al final del libro, mostrando un poquito cómo se explica, como Maimónides mismo dice, como todo el judaísmo va en función de ese momento donde se cumple el plan, donde se cumple el objetivo, que es hacer de este mundo una morada para Hashem. Entonces, por eso es que estas leyes de Mashiach están al final del libro, porque es el momento donde se concreta el plan de la creación. Y hay una alajá interesante en estos dos capítulos, hay mucho explorado sobre esto. Maimónides se extiende mucho. En un capítulo habla un poquito de Mashiach en términos generales, conceptuales, en el otro habla un poco de lo que va a ser el mundo, ¿no? Que un poco también estudiamos, pero hoy nos vamos a concentrar primero en la ley número 4, que es bastante extensa, del capítulo 11, que nos describe varias cosas interesantes, ¿no? Un poco descubrir por qué este mundo es tan confuso. Una de las cosas que se destaca al mundo es su confusión. Por algo Lam en hebreo viene de Elem, siempre decimos de ocultamiento. Las cosas no son claras en este mundo, hay que trabajar mucho para desandarlas. Lo mismo con la ley judía. La ley judía, hay una expresión sobre la ley judía que se llama libun, blanqueo. Es decir, ¿por qué? Porque las leyes están a veces difíciles de extraer en la Torá y hay todo un trabajo para entender realmente qué uno tiene que hacer en la vida, y así es que las leyes se explican, se encuentran. Bueno, vamos a ir directo al texto del rabino doctor Moshe ben Maimón, conocido como Maimónides, y también conocido en hebreo por sus siglas Rambam. Dice: Bime Amot Melech mi Beit David, si se va a establecer un rey de la casa de David, que él se dedique a la Torá, que la medite, que la piense y se dedica a las mitzvot como David su padre. Es decir, de acá vemos directamente, una vez estudiamos un poco que primero se establece un rey, vuelve la realeza al pueblo judío, la dinastía monárquica del pueblo judío, pero interesante que este líder no es un líder político, ni económico, ni filosófico, es un líder que se destaca por su conexión divina, por el estudio de la Torá, ¿sí? Y por el cumplimiento de mitzvot como David su padre, tanto en el aspecto de la Torah escrita y la Torah oral, y Beihov Kol Israel Lelechva. Y una de las cosas que podemos ir descubriendo, como vemos en el Talmud, ¿no? Porque todas estas leyes se extraen del Talmud, y Maimónides es uno de los poskim, uno de los definidores de la ley, es que el Mashiach, candidato, ¿sí? Porque es una mitzvah candidatear a alguien en cada generación, por eso encontramos en estas mismas hojas del Talmud, donde Maimónides extrae la ley, que cada academia de Torá denominaba su Rosh Yeshiva, su decano, como el Mashiach potencial, era realmente la figura que podía ser el candidato. Pero acá hay un punto que significa Beyahov Kol Israel. El que es candidato a Mashiach, que es la primera etapa de la ley, el que se está postulando, el que es el líder de la generación, es alguien. La palabra Beyahov es un poco fuerte, para hoy en día viene la palabra someter, doblegar, es decir, a veces la traducimos como encaminar también, pero el Mashiach es alguien decididamente que trabaja para el pueblo judío, para que el pueblo judío descubra su identidad, su alma, y que la transite, que la viva. Ulehasek Vidka también. Y trabaja para reparar las brechas, para reparar las dificultades que hay en el pueblo judío. O sea que es una personalidad que tiene llegada a todo judío del mundo, a todo judío en la diáspora, en cada rincón del planeta, directo o indirectamente. Este candidato llega a través de la transmisión del conocimiento de Dios, que es la Torá, llega a través de la mitzvot, de su campaña de mitzvot, y vemos que hay un interés especial en llegar a cada judío y que cada judío recobre su identidad. Por otro lado dice, también libre de las batallas de Hashem, ¿sí? Que esto no se refiere a alguna cuestión bélica, el judío es guerrero, pero guerrero de luz, en el buen sentido, porque queremos traer
el reinado de Hashem en el mundo, que se vea la verdad divina en la creación, que la Shemejat no sea solo una declaración verbal, sino que cuando decimos el Shema sea una declaración concreta y manifiesto en el mundo. Por eso, si esta persona candidata, dice Maimónides, cumple estos requisitos, es un líder de la sabiduría de la Torá, es un sabio gigante, es un emprendedor de las mitzvot, es una persona realmente que está dedicándose al pueblo judío, al espíritu del pueblo judío, iluminando al pueblo judío, encaminando al pueblo judío en su identidad. Se denomina Reis de Behezkat Shu Mashiach. Acá es definido, hay una hazaká, ¿sí? Hay una postulación de que es el Mashiach. La palabra hebreo hazaká significa consolidación, significa en potencia, como cuando separamos las cosas, esto está en potencia, esto está en la práctica. Bueno, este es el Mashiach en potencia. En general, esto está ligado al líder de la generación, al descendiente de David, de la tribu de Yehuda, que muchas veces es identificado en las plegarias o en distintas fuentes como el líder judío del exilio en los últimos siglos, el Reish Galuta, se llamaba en Babilonia, el Rosh del Galut, el líder judío realmente que está sosteniendo todo el pueblo, porque siempre los judíos identificaron a su líder espiritual, a quien conservaba ese linaje real dentro del pueblo. Bueno, si esta persona con este linaje y con estos atributos cumple estos requisitos, es Mashiach en potencia. Después sigue diciendo, si él avanzó y tuvo éxito, ¿qué es tener éxito? Construyó el Mikdash en su lugar. Esto es muy interesante. Hay un sabio que falleció prematuramente, que se llama Aryeh Kaplan, realmente un yudí que falleció muy jovencito, que era un genio, escribió un libro sobre Mashiach, un libro muy chiquitito, que él da una explicación muy terrenal y muy cercana al entendimiento de cómo puede aparecer el Mashiach, construir el templo. Justo hoy que el mundo judío recuerda el día milagroso de que Israel recuperó Jerusalén por bondad divina, y los terrenos del monte del templo por unos años estuvieron bajo nuestra soberanía. Bueno, este rabino Aryeh Kaplan, que realmente dejó una obra muy amplia y muy profunda, cuando él habla de Mashiach, habla de esto. Realmente uno no puede llegar a pensar cómo puede suceder, pero sí hay caminos naturales para que esto también suceda. Construye el Mikdash en su lugar, como muchas veces estudiamos en el hasidismo, ¿qué significa esto? En su lugar significa que el Mashiach está en la diáspora. Y en la diáspora, en el lugar donde él está, construye un Mikdash, un mini Mikdash, lo que decimos. La expresión en hebreo es Mikdash Me'at, un mini Mikdash en el lugar, en la diáspora en donde él se encuentra. Por eso hay una expresión en el Talmud y en otros lugares que dice Bet Rabbenu Shebe Babel, la casa de nuestro líder en Babilonia, que significa, cuando el Talmud analiza y se pregunta ¿dónde está la Yejiná? ¿Dónde está el liderazgo judío? Hay todo un análisis. El Rebbe una vez entregó un fascículo sobre esta enseñanza, como siempre no solo hay un líder en cada generación, sino que hay un lugar central en el pueblo judío. Si uno estudia un poquito de la historia, en la diáspora hubo siglos donde la mayor franja del pueblo judío estuvo en un lugar, en un país, en un imperio, y desde donde ahí estaba la mayoría de la población judía, donde ahí estaba el líder judío. Bueno, en ese lugar también estaba el pequeño Mikdash, lo que así se denomina. O sea que el Mashiach, antes de construir el templo en Jerusalén, tiene un lugar en la diáspora donde irradia y desde ese lugar sale luz hacia todo el mundo. Pero por supuesto, para dejar de ser Mashiach en potencia y ser Mashiach en la práctica, él debe construir el santuario, el gran templo en su lugar, en Jerusalén, en el monte del templo, y reunir a los dispersos de Israel. Sí, imagínense que ya la Torá, antes de que haya habido dispersión, antes de que haya habido la diáspora que conocemos hasta hoy en día, que los judíos están diseminados por todo el planiferio, ya la Torá habla de Nidhei Israel, los desplazados de Israel. Entonces, cuando logra estas cosas, se llama Mashiach Wadai, Mashiach seguro, si lo queremos traducir literal. Existe Mashiach en potencia y Mashiach en la práctica. Y él ahí va a rectificar el mundo. Realmente se va a cumplir en él este concepto de Tikkun Olam que tantas personas nombran. Se va a realizar el Tikkun, la rectificación de la existencia.
va a rectificar al mundo para que todo el mundo sirva a Dios en conjunto, unido. Es decir, acá Mashiach no es sinónimo de ninguna guerra, de ninguna tragedia, Dios no permita, de nada extraño ni bélico, sino que el Mashiach es sinónimo de un mundo que se endereza hacia el bien, un mundo que se rectifica, un mundo que se une y se vuelca al descubrimiento de la divinidad. Como está escrito, son versículos también. Y Maimónides lo cita, que haz epoch elamin zafá berurá. Entonces transformaré a las naciones en un lenguaje claro para que invoquen todas juntas el nombre de Hashem y los sirvan mancomunadas. Esto es el estado óptimo, esto es lo que estamos esperando a cada instante que suceda, que de Mashiach en potencia el candidato se transforme en el Mashiach en la práctica. Mashiach en la práctica ya es con corona como un rey, ya es un liderazgo, ya es el cambio positivo, el nunca más la guerra, nunca más el hambre, como Maimónides va a decir al final del capítulo 12. Pero nosotros estudiamos alguna que otra vez, bienvenido Borujito, nosotros estudiamos alguna que otra vez. Hubo muchos intentos en la historia, hubo muchas situaciones, siempre hubo un Mashiach en cada generación, e incluso hubo situaciones negativas, falsas, confusiones. Y acá Maimónides en la ley se va a adentrar a descubrir qué es toda esta cuestión confusa que existió sobre el concepto Mashiach en el mundo. ¿Por qué? Pudo ser que el candidato en algún siglo, esto es distinto porque como nosotros sabemos, la diferencia es que nosotros somos la generación de la redención y somos la única generación y la única vez pasó con nosotros que hubo profecía de que Mashiach venga. Es decir, esta es la diferencia de nuestra generación a todas las generaciones que nos precedieron. Pero en las generaciones que nos precedieron, en la historia pasada, ¿qué pasaba si el líder judío, como sucedió muchas veces, este candidato, este Mashiach en potencia no tuvo éxito o fue asesinado? Y atención con esta palabra, o fue asesinado. Es sabido que esto no es lo que prometió la Torá y es como todos los reyes de la casa de David plenos y Kesherim que murieron. Estuvo Hizkiyahu Amelech, hubo muchos reyes de la dinastía de David, líderes, realmente personas de bien, que cumplían todos los requisitos que leímos al principio de esta ley con Maimónides, ¿sí? Personas aptas, personas espirituales que encaminaron al pueblo, y no se dio. Es decir, ¿y por qué sucedió? ¿Por qué la historia se alargó tanto? ¿Por qué hubo judíos en la historia como el rey Hizkiyahu, como tantos que fueron el Mashiach de la generación, como Bar Kokhba, como muchos líderes que existieron, que no se dio? Responde Maimónides, lo estableció y sucedió todo esto porque el santo bendito sea Hashem no lo hizo sino para probar a muchos. Como dice el versículo, Uminamaskilim y Kashlu, dice, y los pensantes tropezarán, listrofaem, para refinarlos y blanquear la situación hasta el final de los tiempos, Kiot la Moed, porque hay todavía otra fecha. ¿Qué significa? A lo largo de la historia, muchas veces un candidato, como lo fue el Arizal, por ejemplo, Rabbi Yitzhak Luria, en el siglo XVI, hace unos 500 años atrás, es decir, siempre hubo un líder. Maimónides mismo lo fue, el Ora Haim, Rabbi Haim Benatar lo fue, el Baal Shem Tov lo fue. Es decir, podemos nombrar en cada generación, descubrir quién fue ese líder. Rabbi Saadia Gaón, si retrocedemos a Babel antes del año 1000. Es decir, que el Maral de Praga, si también nos situamos en la historia. Es decir, líderes que fueron realmente el Mashiach en potencia, pero Hashem tenía otros planes, Hashem quiso alargar la historia en ese momento, y les repito, esa es la diferencia con nuestra generación, como estudiamos del Rebbe, como estudiamos de todos los sabios contemporáneos, donde se están cumpliendo actualmente todas las profecías, ¿sí? Y por supuesto la profecía de que el Mashiach viene. Es decir, todo el pasado fue para probarnos. Y acá viene lo fuerte, que esto, como les conté alguna vez, lo censuraba la iglesia durante siglos. Inclusive Yeshu Anotzri, Yeshu, todos saben quién es, Yeshu el cristiano, el Notzri, que él, digamos, hizo parecer que sería el Mashiach y fue asesinado por un tribunal. Ya profetizó sobre él Daniel, que es uno de los grandes profetas, es uno de los libros sagrados del judaísmo, que dice Daniel,
los hijos, los paritzei serían las personas que se van del camino en tu pueblo, las personas que derrapan, si lo queremos traducir más al argentino, se van a elevar y van a tener una imagen ficticia y tropezarán. Es decir, así está definido Daniel. El profeta Daniel anticipa que iba a haber un gran error en la existencia, iba a haber un judío que se iba a levantar, iba a provocar una confusión internacional hasta estos días que estamos hablando acá. Aunque si uno ve las redes sociales, el mundo avanzó muchísimo y cada vez más se descubre la verdad. Y Rambam pregunta, trayendo el versículo de Daniel, Rambam dice en la Halajá, ¿acaso hay un tropezón, un tropiezo mayor que este? Que todos los profetas de Israel hablaron, que el Mashiach es el Redentor de Israel y el que va a traer la salvación al pueblo de Israel y a la humanidad, y va a reunir a los dispersos de Israel, y va a fortalecer el cumplimiento de mitzvot, la relación con Hashem. Y esta persona que apareció, que era judío, como todos saben, provocó que muchos de Israel caigan por la espada, e hizo que los sobrevivientes fueran rebajados, desterrados, y cambió la Torá, hicieron que la Torá se cambie, ¿sí? Se hizo una versión falsificada de la Torá para confundir muchos a las personas, y se confundió mucho al mundo con esto, a la mayoría del mundo, y empezaron a servir una deidad que no es Dios, que no es Hashem. Y esta es una gran pregunta, ¿no? Que Maimónides la afirma. Maimónides esta pregunta. Bienvenidos desde La Pampa, Carmen. Bienvenidos. Tenemos de varias provincias argentinas, Baruch Hashem. Entonces, es una gran pregunta que trae Maimónides acá. ¿Por qué Dios permite tamaña confusión? ¿Por qué? ¿Por qué toda la humanidad, gran parte de la humanidad, durante hace 20 siglos, está, con todo el respeto de los respetos, está sirviendo un Dios que no es, está equivocándose con esa magnitud? Hashem no podría hacer un camino que no haya tanta confusión. Y responde Maimónides, Abal Machshevot, Boreo Haolam, los pensamientos del creador del mundo no tiene el ser humano la capacidad de captarlos. Como dice el profeta Yeshayahu, pues mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Es decir que, primero y principal, no podemos entender los caminos de Hashem, porque Hashem provocó tamaña confusión, ¿sí? Que las personas le erren, la humanidad le erre en tal medida y en tamaño lapso de tiempo. Y todas estas cosas, dice de Yeshu al Notzri, dice Maimónides, de Yeshu, el Notzri, el de Nazaret, y del Ismaelí. El Ismaelí se refiere a Mohamed, más conocido acá en el mundo como Mahoma, que se estableció después de él. Sí, porque cuando hablamos de Yeshua Notzri, en general vale aclarar que si bien la humanidad cuenta desde el año 0, en realidad, de acuerdo al cálculo de la Torá, esta persona vivió hace más de 100 años antes, 125 años antes de lo que el mundo pone como el año 0. Y esto también fue una maniobra distorsionadora. ¿Por qué? Porque quisieron pegar la muerte de él con la destrucción del segundo templo para mostrar que la destrucción del segundo templo fue porque los judíos no lo reconocieron. Esa es una mentira histórica. Esta persona que Maimónides trae acá vivió por lo menos, mínimo, 100 años antes de lo que dicen los historiadores cristianos. Y este Mohamed, que nombra acá Maimónides, estamos hablando del siglo VII, promediando los años 600, hace más de 1400 años atrás. Entonces, Maimónides sí trae una respuesta. Primero nos dice que los caminos de Hashem no hay forma de entenderlos, porque Hashem produce este aporte a la confusión general, generando desviación en las creencias y que no se vea tan nítido el camino de la verdad. Primero nos dice que son los caminos de Hashem, pero ahora Maimónides nos da una respuesta acercando a lo racional, esto que tal vez sea de difícil comprensión. Toda esta, dice Maimónides, toda esta confusión, todo esto que Hashem dio lugar, que se haya existido una religión u otra religión multinacional con otras creencias desviadas de la verdad, no son sino para encaminar, ¿sí? Rectificar el camino hacia la llegada del Mashiach. Es decir, si hoy la humanidad, cuando viene un judío hoy, con total orgullo, sin vergüenza, sin miedo,
y el judío anuncia, como pide el rey de Lubavitch y todos los líderes contemporáneos, el judío con orgullo dice, yo creo en Hashem, y Hashem es todo, ¿sí? Y sabemos que ya viene el Mashiach verdadero, el Mesías de Hashem, el descendiente de David. El mundo no lo va a escuchar a esto como algo disparatado, porque el mundo ya conoce el concepto de lo mesiánico, Mesías, si bien es una palabra un poco mal usada, que la utilizan los políticos, es una palabra algo mesiánico, a veces es como un adjetivo de algo que disparatado o desequilibrado. De todas maneras, la palabra Mesías es conocida. Por eso cuando un judío hoy afirma que ya viene el Mashiach, ¿se acuerdan cuando éramos chicos, íbamos a la primaria, nuestros compañeritos, los que fuimos al colegio del Estado, nos decían, ustedes esperan al Mashiach? Bueno, después de tantos años podemos decir que esta espera culminó. Los judíos esperan al Mashiach, nosotros sabemos que ustedes lo están esperando todavía. Bueno, la espera se terminó, sabemos que estamos en los tiempos de Mashiach y está viniendo. Y esto es lo que dice Maimónides acá, toda esta confusión, ¿sí? Todo este laberinto de la historia, de tanta confusión sobre el tema Mashiach, lo hizo Hashem, lo hizo Dios, el Creador, para que se enderece el camino hacia la redención y que pueda todo el mundo rectificarse y servir a Hashem. Y otra vez trae el mismo versículo, porque entonces transformaré a las naciones en un lenguaje claro para que invoquen todos juntos a Hashem mancomunados. ¿Y cómo? Dice Maimónides, ya se llenó el mundo todo de palabra de Mashiach, palabra de Torah y palabra de Mitzvot. Todo el mundo sabe, fíjense los diarios, las redes sociales, que los judíos tenemos mandamientos, que los judíos tenemos la esperanza en que se cumpla el objetivo de la creación, y eso es llamado Mesías. Ya todo el mundo se llena de la Torá, saben que los judíos tienen una dieta especial, que los judíos estudian Torá, tienen un conocimiento especial, y se expandieron estas cosas a las islas distantes, dice acá Maimónides. Beim Rejokim, todavía en la época de Maimónides el mundo occidental no había descubierto América. Dice, muchas naciones se enteraron lo que es el pueblo judío, ¿sí? Naciones de incircuncisos, así lo llaman Arley Lev, que Arley Lev no solo es incircunciso, sino naciones que están en la maldad, en la idolatría, ¿sí? Promoviendo la muerte, las pandemias, etc. Y ellos, todas las naciones, gracias a esta confusión, se enteraron que existe el concepto de Mashiach y existen las mitzvot de la Torah y es algo mundial, y por eso algunas de las naciones, y acá Maimónides vuelve a referirse indirectamente a los cristianos y a los musulmanes, dicen estas mitzvot son verdad, pero ya caducaron en el tiempo y no se acostumbran para siempre. Estos son los cristianos, que ellos por eso llaman a la Torah Antiguo Testamento, como algo que caducó, que ya fue, ¿sí? Y después dice, Be'el Ombrim, se refiere a los musulmanes, dice, Devarim Nistarim Yeshvaem Beinan Peyutan, que dicen los musulmanes de la Torah, no, acá hay cosas ocultas, no es literal lo que dice, son cosas interpretables. Entonces ya va a venir el Mashiach, los árabes lo llaman Al-Mahdi, ¿sí? Nosotros por ahí conocemos Mesías con la palabra Cristo, que Cristo en griego significa Mashiach, pero Maimónides habla acá que por lo menos la humanidad, cuando venga el Mashiach, que es ahora, no va a ser como un marciano que descienda a este mundo, sino van a ver que es un ser humano y van a entender que es el líder que todo el pueblo de Israel durante la historia proclamó y esperó. No va a ser algo agarrado de los pelos, que va a ser como cuando llegaron los primeros tanques y los indígenas de repente vieron monstruos gigantes que venían a atacarlos. No, el mundo está preparado para la llegada del Mashiach. Esto es lo que explica Maimónides, que esta forma retorcida de cómo el mundo va asimilando el concepto de Mashiach es la forma, el estilo que tiene Dios para que esta humanidad que reniega de la idea de un Dios todopoderoso, esta humanidad que durante la historia buscó alternativas al sentido de la vida, buscó alternativas para deshacerse de la verdad. ¿Sí? Como Maimónides mismo explica en las leyes de idolatría, cómo empezó este asunto, pues nosotros pensamos que los idólatras son estúpidos. No, los idólatras eran gente muy inteligente, que buscaba alternativas para deshacerse de la responsabilidad, del peso de la vida. Bueno, por eso dice Maimónides acá, cerrando este capítulo, cuando venga el Mashiach verdadero, cuando se establezca, y esto la palabra Mashiach verdadero justamente tiene un peso muy grande,
porque los sabios como Maimónides y en la época posterior con Nachmanides sufrieron muchos debates, sufrieron muchos ataques, eran citados obligatoriamente a hablar de esto. Por eso estas palabras Mashiach verdadero denotan una importancia histórica sobre todas las dificultades que vivieron los líderes judíos cuando eran atacados durante siglos. Porque hoy, gracias a Dios, vivimos un judaísmo libre y esta es una de las señales de la redención, pero durante siglos ser judío no era, el judío no estaba bajo un régimen de libertad. Tenía que vivir su judaísmo a escondidas, vivir su judaísmo lo ponía en peligro de vida. Imagínense hacer este tipo de declaraciones, estamos hablando libremente, sin censura. Bueno, durante el 98% de la historia, ¿sí?, el judío vivió censurado, atacado. Bueno, por eso el concepto de Mashiach verdadero, el descendiente de David, va a venir y va a tener éxito y se va a enaltecer. Y de inmediato dice acá, porque uno piensa que bueno, viene Mashiach y hasta que la humanidad recapacita. No. Cuando la humanidad vea la verdad y que ya no hay vueltas, dice Miadem kulam chozrim beyodim shesheker nahalu abotehem, que significa de inmediato todos se van a dar cuenta y sabrán que mentira heredaron de sus padres. Una de las frases de Maimónides más famosas. Y que sus profetas, ¿sí?, sus políticos o sus religiosos y sus propios padres los hicieron equivocar. Con esto Maimónides termina el capítulo 11, donde da una explicación realmente llevada a la comprensión, llevada al entendimiento. Y pasamos al capítulo 12, vamos a empezarlo porque tiene también cosas interesantes que nosotros las estudiamos alguna vez en el hasidismo y vale la pena saberlas porque todo este material que está acá son las grandes leyes de Mashiach. ¿Sí? Mashiach tiene leyes como la mezuzá, como los tefilín, como Shabbat, como Kasher. Mashiach tiene leyes también. Nosotros estamos tal vez acostumbrados nada más a estudiar las leyes, vamos a decir, vigentes, sobre las 207 mitzvot que se pueden cumplir actualmente. Pero hay 406 mitzvot, entre ellas nombrar un rey, donde están las leyes de Mashiach, Minui Melech, que no las estudiamos tal vez porque nosotros hoy en día estudiamos el Shulchan Aruch o el Kitzur Shulchan Aruch o Mishnah Berurah, libros que tienen que ver con la vida diaria. Por eso los grandes sabios de nuestra generación, empezando por el Rebbe de Lubavitch, nos dicen, empecemos a estudiar las leyes que tienen que ver con el Beit HaMikdash, con el Gran Templo, las leyes de Mashiach. ¿Cómo se llama este famoso sabio? El Hafetz Haim, gran sabio del siglo XIX, XX también, vivió como 100 años. Es decir, este gran sabio, ¿sí?, él era Cohen, entrenaba. Y él ya decía que había que estudiar todas las partes de la Torah escrita y oral que hablaba de los Kohanim. Es más, el Hafetz Haim entrenaba. ¿Vieron por ahí los que tienen mi edad? El subte abría antes la puerta del tren y uno saltaba del subte del tren, como por lo menos cuando éramos chicos, no lo hagan ahora, ni los chicos tampoco, pero nosotros hacíamos esa clase de travesuras de saltar del tren o saltar del subte. Y bueno, esto hacía el Hafetz Haim. Él saltaba de los carruajes en movimiento porque el Cohen tenía que ser rápido. Y él decía, bueno, ya viene el Beit HaMikdash, un Cohen tiene que ser dinámico, veloz, hay muchas tareas que requieren rapidez en el Gran Templo. Y el Hafetz Haim entrenaba. Y esto es lo que nos vienen diciendo los grandes sabios. El estudio, por ejemplo, el Rebbe cuando nos dice estudiar sobre el Gran Templo, que también las leyes del Gran Templo son el Hot Beta Bejirá, que Maimónides, por supuesto, también las codificó como todas las leyes de la Torá. Y no lo estudies para saber como arqueología, el templo era así, estaba construido de tal manera, no. Estudialo porque necesitas, como antes que haces un viaje, no sé, voy a viajar a Nueva York, a Montevideo, y quiero ver, no sé, qué subte tomarme, qué visitar, y antes vos aprendés para no llegar ahí, ser como un santiagueño que llegó a retiro y no sabe para dónde agarrar. Bueno, estudiá el Beit HaMikdash porque eso es tu futuro inmediato, es lo que estás por vivir. No como un dolor de lo que ya no tenés, sino como la preparación al esplendor de lo que viene. Y así empieza Maimónides el capítulo 12. Que ni se te ocurra, dice, Ali alea la lev, no subas a tu corazón literalmente, que en los días del Mashiach se va a anular algo del funcionamiento actual del mundo. Como alguna vez estudiamos, la diferencia de Gola a Galut, que el Rebbe tantas semanas lo viene hablando durante esta época del año, que Gola es exilio,
y Geulah es redención, y hay una Aleph de diferencia, es decir, que el mundo no cambia, el mundo sigue siendo tal cual lo conocemos, o que va a haber una innovación en la obra de la creación, en el Génesis, sino que el mundo sigue funcionando tal cual es. Ah, pero cualquiera de nosotros que leyó el Tanaj o sabe un poquito las palabras de los profetas, hay un montón de referencias extraordinarias, de cuestiones superlativas. Esto que está escrito en Yeshayahu, que leemos muchas veces, que leemos el último día de Pesaj, y morará el lobo con el cordero y el leopardo con etcétera, que animales feroces van a convivir con animales blanditos, ¿sí? Es decir, que el gato no se va a comer al canario, como era el dibujito animado ese, que Tom no va a perseguir más a Jerry, es decir, que el perro, etcétera, es decir, no va a haber que cuidar más las ovejitas. ¿Qué es todo esto que dicen los profetas? Este estado de paz y mancomunión que van a tener todos. Dice Maimónides que todo esto es Mayal Vejidá. Son ejemplos, son metáforas, las cuales nos van a enseñar lo que es el futuro, un futuro de paz. ¿Qué significa esto? ¿Qué son todas estas metáforas sobre animales feroces conviviendo con animales tranquilos y no devorando unos a otros? Esto significa que Israel va a vivir seguro. Yoshim la Betaj, en hebreo suena hermoso, la Betaj es una expresión hermosa. Israel va a vivir seguro y tranquilo con los malvados idólatras, que son comparados al lobo y al leopardo, como está escrito, Zeev Arabot y Yadedem, Namer Shoket Alareem, ¿sí? Como un leopardo, así como esos tigres feroces, esos pumas que están agazapados esperando a su presa, así son denominados los idólatras. Es decir que Israel va a vivir seguro por siempre, no va a haber más peligros, no va a haber más iraníes, ni antisemitas, ni nadie que pretenda hacer daño a un yehudí. Se va a acabar esa belicosidad del antisemita, se va a acabar esa amenaza al yehudí, porque todos retornarán a la ley de la verdad. Como dicen los versículos, no va a haber más robos, saqueos, no van a destruir más, sino van a Ela Yochlu, Dabar Mutar, Benajat en Israel. Las naciones van a comer las cosas kosher permitidas con el pueblo de Israel. Como está dicho, el león, como la vaca, comerá paja. Es decir, vieron que las vacas son herbívoras, el león va a ser herbívoro, van a comer juntos. ¿Qué significa esto? La metáfora de los profetas, que las naciones, que son los feroces, los destructivos, van a convivir con nosotros. Van a comer cholen, van a comer un alfajor kosher, no van a mezclar carne con leche, van a comer como nosotros. Y todo este tipo de cosas son meshalim, son ejemplos, son metáforas, dice Maimónides. ¿Sí? Ubimot Amelech HaMashiach y Badalakol, y en los días del rey Mashiach se sabrá para todos qué cosa es un ejemplo, qué está aludido. Y como Maimónides va a decir ahora a continuación, y se los adelanto, hasta que no pase no vamos a saber exacto, pero sepan, dice Maimónides, que estas son metáforas que definen el estado de paz definitivo. No hay más agresión en el ser humano, no hay más, vamos a decir, violencia. El ser humano se transforma en una persona correcta, equilibrada, que no hace más daño. Dijeron los sabios, la diferencia entre este mundo y la era mesiánica no es sino solamente en el sometimiento que tenemos a las naciones, la dependencia que tenemos de las naciones. Y se ve de la explicación simple de los versículos de los profetas que en el principio de la era mesiánica será la guerra de Gog y Magog. Gog y Magog es para una clase entera, pero vemos que Maimónides nombra Gog y Magog. Y vale la pena aclarar, pues cuando la gente habla de Gog y Magog, la gente piensa que es River y Boca, que es blanco y negro. No, Gog es el rey de Magog, ¿sí? Es decir, que no es que Gog es un país y Magog es otro país. No, Gog es un rey que puede ser tranquilamente Erdogan, y Magog puede ser Turquía, o Magog puede ser China, y Gog ser el titular del Partido Comunista Chino, etc. Pero Gog y Magog no son dos países o dos naciones. Magog solo es el país. Y interesante también aclarar
que más allá de lo que se puede descubrir en los versículos, el hasidismo reveló, y sobre todo el Rebbe en el año 1980, que la guerra esta, que no es obligatoria que suceda, no va a afectar a Israel. Es una definición interesante del Rebbe. Y que antes de la guerra de Gog y Magog se va a establecer un profeta en Israel para encaminar a Israel y preparar sus corazones. Estas son todas las cuestiones trascendentes que nosotros vemos los últimos 70 años de forma clara. Los últimos 70 años de la historia, desde 1950 hasta 2020, se ve de forma absolutamente clara que Hashem envió a alguien para encaminar a Israel. Cada uno puede deducirlo, pero hay un proceso de los últimos 70 años que cumple las palabras de esta ley y cumple el versículo que trae Maimónides como respaldo a esta ley. Ine anoji yoleach lahem et Eliá Anabí, dice: yo les envío a ustedes a Eliyahu Anabí, y que este es todo un tema de estudio también, si Eliyahu tiene que ser el anunciante, el anunciador, el locutor que va a dar la noticia de la redención o no, pero lo que está escrito que antes de la redención Hashem envía a un profeta, alguien que trabaja, cuya vida es dedicada absolutamente a encaminar al pueblo judío, a recuperarlo. ¿Sí? Como nosotros sabemos la historia, ¿sí? Y vivimos antes de 1950, cómo el pueblo judío estaba con la Shoah encima, el comunismo soviético encima. Entre la Shoah y el comunismo, la mitad del pueblo judío murió, 6 millones por los nazis, 3 millones por los soviéticos, una asimilación galopante, una pérdida de la identidad judía enorme, y en estos 70 años un proceso de reversa cada vez más fuerte, un proceso de teshuvá enorme, que es una de las señales más claras de la redención, motorizadas por un líder judío. Y justamente este líder judío no viene a impurificar al puro, a purificar al impuro, no viene a discriminar personas, si están bien o no, sino viene a traer paz al mundo. La presencia de este líder judío es para traer al mundo, como está escrito, y es un versículo, y está en Canción de Niños y Grandes: Be'eshiv levavot al banim, devolverá el corazón de los padres por los hijos despiertan su identidad judía y los padres retornan por esto. Es una de las grandes señales de la redención. Bueno, me queda menos de un minuto. Con esto terminamos la clase. Por Zoom y por Facebook. Si quieren se pueden volver a conectar. Yo estoy dispuesto. El mismo link se puede utilizar ahora que se corte. En Facebook no corto, sigo transmitiendo. Vamos a seguir, vamos a parar un poco con la ley y vamos a pasar a un poco de historia, ya que estamos cerca de Shavuot. Vamos a hablar un poquito del rey David, cuyo aniversario es en Shavuot, por supuesto relacionado con Mashiach, que David, por supuesto, todos saben que es el ancestro. Ahora ya arrancamos. Para los de Facebook, espérenme un segundo que estoy escribiendo acá para que conectarme con Zoom nuevamente. Vemos un poquito, hacemos una segunda parte. Pueden tomar un tecito, un vaso de agua. Yo hago un lejaim mientras que me conecto con Zoom. Ahí me conecté con Zoom, Baruch Hashem. Entrar el audio por la computadora. A ver. Ahí está, muy bien. Participantes. Todos los que quieran, muy bien. Rubén, bienvenido. Voy a hacer un lejaim, Rubén. Acá tenemos, para hacer un lejaim, a los que están en Facebook también, les propongo un lejaim, es broncodilatadora, se viene a los pulmones, protege de cualquier virus. Lejaim, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nihaya bidbaro. Un segundo, ahí van volviendo, de a poquito. Van volviendo uno a uno, muy bien. Bueno, vamos a ver unos minutos ahora. Bienvenida a la familia también. ¿Sí? Acá vamos a leer sobre el rey David. Vimos que el origen del rey David es con Boaz. Es justamente de la unión de Boaz y Ruth la Moabía. Ruth la Moabita. Hola, Boruj. Ahí mi alumno, que grande el Boruj. Facha Boruj. Entonces, como estudiamos hasta ahora, que Boaz, había toda una polémica porque Boaz estaba entrando en matrimonio con una mujer que era Gioret, conversa, ¿sí? Boaz, el líder de la generación,
que ya era una persona mayor, no de tercera edad, era de cuarta edad Boaz, ¿sí? Y se estaba casando con Ruth, una conversa, que era una sierva que trabajaba, etcétera. Y en su momento había todos, ¿se acuerdan de esa polémica la semana pasada? Si los moabín podían convertirse al judaísmo o no. Y se había descubierto que un moabí varón no podía convertirse al judaísmo, pero una moabí mujer sí podía. Y hasta que eso se certificó, que la moabita podía convertirse al judaísmo, y como estudiamos, luego de que ellos se casaron y tuvieron un hijo, otra vez se ocultó la luz del Moshiach en el mundo. Como estudiamos que todo el camino de Moshiach, ¿se acuerdan? Es sinuoso, es torcido, tiene sus dificultades. Muchos y buenos, ¿sí?, empezaron otra vez a olvidarse de que Ruth, la moabita, estaba convertida perfectamente al judaísmo. Inclusive no vieron, dice, ninguna chispa de luz de todo el tema, y empezaron a pensar que quizás el hijo que tuvieron Boaz y Ruth no era Yudí. Todavía se escuchaban personas que por ahí protestaban y habían dicho que esa conversión no se podía hacer, y habían algunos ancianos que se acordaban, pero con el paso del tiempo todos empezaron a olvidar esa ley que dice que la mujer moabita sí se puede convertir y que no hay ningún tipo de problema. Y más allá de que parecía extraño la unión de un señor muy mayor con una joven, ¿sí?, de todas maneras la Torá testigua como fue una unión Leshem Shamaim, como fue una unión en aras del cielo, y que todo lo que hicieron Boaz, todo lo que hizo Boaz con Ruth fue en aras de la revelación de la luz del Mashiach, y tuvieron un hijo, Ruth y Boaz, que se llamó Obed, y el nacimiento del hijo demostró también a todos los Yudim, porque el hijo Obed era una persona que era un tzadik, era una persona que era justa, una persona sagrada. Entonces todos se dieron cuenta que si había nacido un hijo de ese nivel, un hijo tan justo, tan bueno, que la unión de Boaz y de Ruth había sido una unión de sagrada, una unión de santidad. Una generación después, Obed se casó, tuvo un hijo y nació el famoso Ishai. Este Ishai, que es tan nombrado, es el papá del rey David, y todos vieron que Ishai también era una persona pura, sin ningún atisbo de pecado, era el justo de la generación, era un tzadik Ishai, y todos se dieron cuenta que realmente era una familia sagrada, y se demostraba que el espíritu de Hashem estaba en Boaz, en la gente de su generación, que permitieron a Ruth ingresar al pueblo judío, y de acuerdo a la opinión de la Torá, ellos sentenciaron que está permitido convertirla, más allá de que hay un versículo que dice que el moabí no puede entrar a la comunidad de Dios. De todas maneras, cuando uno amplía la Torá escrita y va a la Torá oral, descubre que un moabí no, un moabí varón no, pero una moabía mujer sí. Y bueno, ellos tuvieron 6 hijos. Hay una expresión en hebreo que dice que los 6 hijos que tuvieron Ishai con Nitzebet, la mamá de David, la anónima, ¿se acuerdan? La que no se conoce el nombre, Nitzebet. Tuvieron 6 hijos que eran llamados Solet Nekiá, harina blanca, harina limpia, así eran llamados. No había justos como ellos en Betlehem, el lugar donde habían nacido. Es decir, ya venían 3 generaciones con pureza. Había nacido Obed, había nacido Ishai, y habían nacido los 6 hijos de Ishai. Ya todos estaban tranquilos, las acusaciones a esa familia se habían acabado, ¿sí? La casa de Ishai era ponderada, nadie discutía su linaje, nadie discutía el origen de Ruth. Pero dice, Ameasesim Hasru Baem, pero las dudas volvieron, las tribulaciones volvieron, y todos estaban esperando que aparezca realmente la gran luz, esa luz que se ocultó después de la unión de Boaz y Ruth. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado que Ruth venía de Moab? Moab era el hijo de Lot,
Lot era el sobrino de Abraham, el hijo del hermano, que era Arán, cómo en Ruth, en la unión de Ruth con Boaz, se volvió la luz del Mashiach a reunir y cómo se ocultó de nuevo. Dice, y todo muy lindo hasta que nació David, Duved, como dicen en Yiddish, ¿sí? Dudu. Vieron que en Israel a los David le dicen, hola Dudu. Entonces, y cuando nació David, una nube oscura cubrió los cielos del pueblo. Y otra vez las personas, los líderes, porque en esto es muy interesante también, como siempre, los que persiguieron a David y a sus descendientes en todas las generaciones, tuvieron que ver con el establishment judío. Fueron sabios o fueron líderes espirituales, como la persecuta a la verdad de David vino de las más altas esferas. Es una de las cosas sugestivas de lo que es la cadena del Mashiach en la historia, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, como siempre, la dinastía de David fue discutida, como David fue discutido, pero solamente el santo bendito sea sabe esto, y como estudiamos antes en Maimónides, que todos los caminos de Mashiach tienen el estilo Hashem, y el estilo Hashem tiene esa extrañez. Pero este es un punto que va a acompañar toda la historia de la monarquía davídica hasta nuestros días. Cómo el establishment judío persigue a la dinastía de David. Los opositores al Mashiach, los opositores, hasta están los versículos, final del Salmo 89, cuando el rey David habla de los que agreden, avergüenzan los talones de tu Mashiach. Es decir, cómo hay una persecución constante sobre esto. Pero como sabemos, y es un principio del judaísmo, antes de cada ocultamiento, antes de cada revelación gigante, hay un ocultamiento previo, y cuanto más va a ser la revelación, así será el ocultamiento previo. El santo bendito sea tomó la luz del Mashiach y lo cubrió a los ojos de todo ser viviente, y dentro de esa oscuridad ocultó, puso en Genizá, como esa luz del inicio de la creación, a la gran luz del Mashiach. El secreto de David, este origen de David con su bisabuela Ruth, otra vez se ocultó, otra vez delante de la gente de la generación, y los profetas de la generación perdieron otra vez el concepto, pero todos menos quien, Shmuel Anabí, Shmuel el profeta que vino y lo ungió. Ese niño David, ese joven David, que todos conocen la historia, que en la ascendencia de David aparece, ¿sí?, el progreso de David con la caída de Saúl, cómo David es llevado, esto lo leemos en el Tanaj, cómo David es llevado para alegrar a Saúl en su depresión por enterarse que iba a perder el poder, cómo David entra ahí, cómo la historia de David y Goliat, todas las historias del ascenso de David, y vamos a ver que todo el camino de la vida de David es dificultoso. Bueno, vamos a continuar, si Dios quiere, el lunes a las 7 de la tarde. Shat Hashem, gracias a los que continuaron, que realmente Hashem nos dé a todos una bendición, la mayor bendición, que es la Geulá Mitit Ve'Shelemá, la redención verdadera y completa, que ya venga el Mashiach, que ya venga la redención, y nos encontremos todos en Jerusalén, con alegría eterna sobre nosotros, realmente que nunca más vivamos situaciones difíciles, ni personal, ni generalmente, que todos los Yudim estén con salud, con fuerza, con alegría, que Hashem deje su ocultamiento, que realmente no nos pruebe más, llegó el momento de la redención, que recibamos la Torá del Mashiach, que Shabbat sea como tiene que ser, la revelación de todo el conocimiento divino para toda la humanidad. Que tengan Shabbat Shalom, si Dios quiere, nos vemos como Mashiach ya mismo, y el lunes por Zoom. Un saludito a todos. Chao, Baruch.